Estamos en una entrevista exclusiva con el exfiscal colombiano Eduardo Montealegre, un personaje muy polémico que hoy ha accedido a responder absolutamente todas las preguntas que le queramos plantear en este espacio de tiempo del programa La Noche. Exfiscal, a propósito de los 25 años de la Constitución que nos rige a todos los colombianos desde 1991, usted ha dicho que este plebiscito es un fraude para la Constitución. ¿Por qué esta aseveración? Mire, la pregunta que debemos hacer para responder esta pregunta que usted me está haciendo es ¿qué vamos a votar los colombianos el día en que se convoque al plebiscito? ¿Vamos a votar un sistema de normas jurídicas o vamos a votar simplemente una política de gobierno por la paz? Esa es la pregunta clave, y la respuesta a esa pregunta es lo que nos define la naturaleza y la constitucionalidad o no del plebiscito. ¿Por qué existe una gran diferencia entre el concepto de referendo y el concepto de plebiscito? En la Constitución colombiana solamente existen 3 mecanismos para modificar la Constitución o para modificar las leyes, como son el referendo, la Asamblea Nacional Constituyente o los actos legislativos modificatorios de la Constitución. Es decir, la característica de un referendo es de que se vota la modificación de una norma jurídica, se vota una norma jurídica, mientras que en un plebiscito lo que se está votando es una determinada política. ¿Qué vamos a votar los colombianos el día en que se convoque el plebiscito? ¿Una norma jurídica o vamos a votar una política de paz? Para mí es claro que lo que vamos a votar es un sistema jurídico. ¿Por qué vamos a votar un sistema jurídico? Porque los colombianos vamos a decidir si estamos o no de acuerdo, por ejemplo, con el modelo de justicia transicional que se pactó en La Habana, que implica penas alternativas, posibilidad de participación en política, suspensión de órdenes de captura, es decir, un sistema de justicia transicional. O sea, vamos a votar un sistema normativo, un sistema jurídico, o sea, estamos frente a un referendo, no frente a un plebiscito. La importancia de la distinción, de esta distinción que no es una distinción teórica. Si se trata de un referendo, que es lo que vamos a votar los colombianos, hay unos umbrales que consagra la Constitución. La Constitución exige un umbral de participación del 25% del censo electoral, es decir, por Constitución, si vamos a votar una norma jurídica, se exige más o menos 7 o 8 millones de personas que participen en la votación el día del llamado plebiscito. Mientras que si consideramos que hay un plebiscito, esos umbrales no existen. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Un tema para burlar los topes del referendo, que son topes del 25% de participación ciudadana, o sea, tienen que acudir a las urnas mínimo 8 millones de colombianos, cambió el nombre de referendo y le puso el nombre de plebiscito. ¿Para qué? Para burlarse de la Constitución, para hacerle un fraude a la Constitución, para brincarse, para decirlo en términos muy coloquiales, esos umbrales que traen la Carta Política y en últimas bajar los umbrales a la mitad, a unos umbrales que en últimas quedaron en 4 millones de votos. Entonces, a mí me parece que ahí hay claramente una burla, un fraude a la Constitución que se pretende a través con los mecanismos que está planteando el Gobierno Nacional. Pero, exfiscal, entonces su postura va a ser complicada cuando se dé esta votación. ¿Va a estar por el sí, por el no o por la abstención? No, es que yo precisamente con este mecanismo lo que se quieren es brincar la abstención. Porque si la Constitución establece que tiene que existir un umbral del 25% del censo electoral de participación. ¿Para qué? Para darle juego a la abstención, porque esa es una táctica política legítima. Pues aquí pueden existir colombianos como la oposición que llamen a la abstención, porque es una forma de desvirtuar los mecanismos de modificación de la Constitución. Esa posibilidad de participación de la abstención se brinca porque ya no hay umbrales de participación, sino umbrales de decisión. No voy a votar el plebiscito porque lo considero innecesario y lo considero un fraude a la Constitución. Por eso no voy a votar. Exfiscal,
Y si se trata, por ejemplo, cuando usted sea un ciudadano, bueno, usted es un ciudadano común y corriente, ¿cómo va a proceder frente a esto? Le repito la pregunta. El sí, el no, o sencillamente la abstención ante la posibilidad de que este sea un acto completamente desprovisto de legalidad o sea éticamente incorrecto, tal como en suma usted lo está planteando. Pues yo no voy a votar, esperemos la decisión de la Corte Constitucional, pero yo creo que lo mínimo que puede hacer la Corte Constitucional es decir que el plebiscito es un hecho político y no un hecho jurídico. Es decir, que claramente diga que si se vota un plebiscito, ese plebiscito no tiene fuerza vinculante. ¿Esto qué significa? Que si se llega a perder el plebiscito, esto no modifica los acuerdos de La Habana. Es importante que la Corte establezca claramente que el plebiscito no va a tener fuerza jurídica, que no va a tener fuerza vinculante, que se va a hacer como un hecho político. El gobierno se embarcó por razones electorales de diversa índole en este tema del plebiscito. Tiene interés Humberto de la Calle en su candidatura, Juan Fernando Cristo en su candidatura. El presidente Santos quiere relegitimar su mandato a través de una tercera vuelta, a través de un plebiscito frente a la debacle que tienen las encuestas. Entonces, a mí me parece que la Corte lo mínimo que puede hacer, con el respeto que me merece la Corte, es, si quiere darle vía libre al plebiscito, que diga que este es un plebiscito que no tiene fuerza jurídica, que no tiene fuerza vinculante y que los acuerdos de La Habana no se van a poner en peligro por decisiones coyunturales de la opinión pública colombiana. El fiscal Luis Eduardo Montalegre, continuamos con otro tema en esta entrevista, es el que tiene que ver con la elección por parte de la Corte Suprema de su sucesor. Como lo dije anteriormente, ya el señor Perdomo, actual fiscal interino, lleva más de 4 meses en la Fiscalía. ¿Cómo ve usted la elección de este nuevo fiscal? ¿Hacia cuál de los 3 candidatos usted se inclina? Pues mire, yo he dicho claramente que dada la situación actual del país, el país necesita un fiscal general de la nación con sólidos conocimientos y especializado en derecho penal. Yo no quiero descalificar de ninguna naturaleza toda la trayectoria de Néstor Humberto Martínez, que es amigo mío, que es un buen amigo mío, a quien yo respeto como jurista, pero en la coyuntura actual del país, el país requiere un fiscal que conozca el derecho penal para que sea el fiscal general de la nación y no sus delegados, y no otro tipo de funcionarios de menor nivel en la jerarquía de la Fiscalía General de la Nación quien tome las grandes decisiones. ¿Cómo va a ser un fiscal general de la Nación para presentarle a la Jurisdicción Especial de Paz, para defender ante la Corte Penal Internacional, ante los sistemas interamericanos, un modelo de justicia transicional si no tiene herramientas fundamentales de derecho penal? Entonces yo creo que en este momento el perfil que requiere el país, sin desconocer la enorme e ilustre trayectoria de Néstor Humberto Martínez, es la de un fiscal general penalista. No, de hecho hay una foto que generó mucha polémica en la prensa nacional este fin de semana, fue publicada por el diario El Tiempo, donde aparecía el exfiscal que era usted, el fiscal interino en este momento, Jorge Perdomo, y un candidato a la fiscalía, precisamente el que usted estaría apoyando, que es Yessy Reyes. ¿Está jugado por él? Pues yo no estoy interviniendo en la elección del fiscal general de la Nación, ninguna injerencia en esa elección, pero creo que todos mis afectos y mis convicciones me dicen que la persona más preparada, sin desconocer los 2 otros candidatos, para asumir en este momento la Fiscalía General de la Nación es el exministro de Justicia, Yessy Reyes Alvarado. La Corte Suprema no ha elegido fiscal. Como le dije, ya lleva más de 4 meses Jorge Perdomo como fiscal encargado, como fiscal interino. Muchos aseguran que esa interinidad a la persona que más le conviene es a usted, porque finalmente él es su pupilo. ¿Qué le responde usted a estos sectores? Y que al mismo tiempo usted puede mantener su capacidad de influencia en la Fiscalía. Mire, yo desde que me retiré de la Fiscalía General de la Nación no he vuelto a tener ningún tipo de injerencia en la Fiscalía por respeto al fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo. Yo lo que veo con mucha preocupación es que el sector que apoya a Néstor Humberto Martínez, de gente muy prestigiosa, ha querido catapultar y consolidar la candidatura y la elección
de Néstor Humberto Martínez sobre la base de deslegitimar mi gestión y deslegitimar la elección de deslegitimar la administración y la gestión del fiscal encargado Jorge Perdomo. Es decir, para catapultar a Néstor Humberto Martínez, hay sectores que quieren ascenso y lograr la elección de Néstor Humberto Martínez sobre la base de deslegitimar equivocadamente y en forma mentirosa mi gestión y la de Perdomo como fiscales generales y directores de la Fiscalía en su momento. Antes de irnos a un segundo bloque a comerciales, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con los dineros de las FARC, señor fiscal. Fiscal, cuando usted fue fiscal, mientras estuvo a cargo de la política criminal y de las investigaciones aquí en el país, ¿qué información tuvo usted sobre precisamente el dinero de este grupo terrorista? Es evidente que en más de medio siglo las FARC no solamente secuestró, también extorsionó, pero también traficó con cocaína. The Economist dice que la fortuna de las FARC podría llegar a ascender a 10.500 millones de dólares. ¿Usted qué información tiene sobre eso, exfiscal? Mire, la información es la de que la Fiscalía tiene serios elementos probatorios para comprobar que las FARC intervinieron en todo el proceso de producción y comercialización y luego de lavado de dinero producto del narcotráfico. Es decir, no se trató simplemente de un apoyo circunstancial a personas que producían sustancias estupefacientes, la cocaína, la marihuana, sino que las FARC fueron actores principales en cada una de las cadenas de producción y comercialización y luego ocultar los bienes de procedencia ilícita del narcotráfico. O sea, sí establecimos una relación clara entre las actividades de las FARC, de su lucha guerrillera, de su lucha armada equivocada, desde luego, utilizando todos como medio, todos los mecanismos del eslabón de producción y comercialización y consumo de narcotráfico. Fiscal, pero hay evidencia de que las FARC tienen esas cuentas, tienen enterrados estos dineros en algún lugar de la selva, porque muchos temen que precisamente los que fueron víctimas de extorsiones, ¿sí? Muchos temen que estos integrantes de las FARC, cuando eventualmente firmen ese acuerdo de paz, pues lleguen a través de sus testaferros nuevamente a diferentes zonas rurales del país, como por ejemplo San Vicente del Caguán, el Caquetá, ¿sí? Sencillamente ejercer un poder nuevamente. Pues mire, hace poco el fiscal encargado Jorge Perdomo dio unas cifras, creo que estamos hablando de cerca de más de 4.000 millones de dólares, y aquí puedo equivocarme en el monto exacto, pero una cifra de varios miles de millones de dólares que la Fiscalía tenía constatado, o al menos tenía indicios y pruebas que apuntaban a que el movimiento de las FARC en materia de narcotráfico fueron unos movimientos de varios miles de millones de dólares. Creo que la cifra que se dieron fueron 4.000 millones de dólares. En la Fiscalía nosotros iniciamos una ofensiva muy grande para saber dónde están esos bienes de las FARC. En este momento la Fiscalía General de la Nación tiene unidades especiales, estamos trabajando con autoridades norteamericanas y de otros países para tratar de buscar la trazabilidad, la ruta del dinero del narcotráfico y la ruta del dinero proveniente de los crímenes internacionales que cometió las FARC, también en el exterior. Ese es un trabajo que se está haciendo muy pausadamente, pero con mucha prudencia, pero con una gran eficiencia en cuanto que está toda la diligencia de la Fiscalía centrada en ese aspecto. Y es una preocupación bastante grande de muchos colombianos porque muchos temen que si ese dinero existe, como se cree, ese dinero puede hacer una interferencia muy fuerte en eventuales procesos democráticos en el futuro, cuando eventualmente cabecillas de las FARC en el futuro quieran, digamos, acceder a un cargo de elección popular. Yo quiero darle la garantía a los colombianos de que la Fiscalía General de la Nación está realizando todos los esfuerzos para buscar la trazabilidad del dinero de procedencia ilícita de las FARC. Todo su dinero es de procedencia ilícita, tanto en Colombia como en el exterior.
independientemente de los acuerdos de La Habana, independientemente de cuándo va a entrar la Jurisdicción Especial de Paz, los colombianos deben tener la certeza de que en el momento en que se detecten y se localicen esas fortunas de las FARC en paraísos fiscales o que haya existido un lavado de activos porque se hayan introducido en la economía de mercado, la Fiscalía hará las extinciones de dominio correspondientes. Señores fiscal Luis Eduardo Montenegro, va a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando de un tercer punto bastante polémico que también ha sido revelado en los últimos días, son esas relaciones del periodismo, de diferentes periodistas con la Fiscalía, y al mismo tiempo no solamente el poder de influencia o el eventual poder de influencia que tenían esos periodistas, no solamente para nombrar personas al interior del ente acusador, sino también traficar con información que beneficiaba a delincuentes. Una pausa y ya regresamos a la tercera parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.